¿Qué tal? Muy buen día. Habla su compañero Isaac Contreras y pues vamos a comenzar con la explicación acerca de qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos tenemos que es el registro sistemático de todas aquellas transacciones que se realicen con los residentes del país con los del resto del mundo. Es decir, todo aquel movimiento económico monetario que se realice en México va a ser registrado y se va a comparar con todos aquellos movimientos y transacciones económicas que otro país extranjero haya realizado. Normalmente se cuenta con un periodo para su registro de un año. Entonces, ¿qué tipo de transacciones van a ser registradas? Transacciones tales como créditos o débitos. Cuando hablamos de un crédito es porque un extranjero realizó un pago a México y este se registra. Cuando hablamos de débito es cuando nosotros realizamos pagos a los extranjeros. La balanza de pagos cuenta con tres componentes principales y muy importantes. La primera es la cuenta corriente, la segunda la cuenta de capital y la cuenta financiera. Cuando hablamos de la cuenta corriente, esta va a tomar en cuenta lo que son las importaciones y exportaciones. Puede ser de mercancías o bienes intangibles, o sea, vamos a estar hablando acerca de servicios. Entonces, ¿qué vamos a estar registrando? Pues bienes, servicios, rentas, transferencias corrientes, etc. La cuenta de capital es cuando hablamos de ingresos netos de transferencias del país, es decir, de condiciones de financiación de un país. ¿Cuánto podemos nosotros poder pagar deudas? ¿Qué tan rentables y qué tanta liquidez cuenta el país? Es decir, cuánta capacidad tenemos o cuánta necesidad tenemos. Podemos estar en superávit o déficit. En superávit es cuando tenemos nuestra cuenta de capital positiva y pues bueno, significaría que nosotros podríamos estar en una buena condición de poder pagar, o en necesidad cuando no podríamos estar realizando el pago de deudas o estaríamos pidiendo dinero y pues estuviéramos en números rojos. Y por último, la cuenta financiera, que es la contrapartida de las cuentas corrientes y de capital, cuya función es registrar las operaciones financieras. Este va a contabilizar el conjunto de las variaciones de activos y los pasivos en los flujos netos entre los residentes y los no residentes. Ahorita vamos a hablar más de ello. Para la cuenta corriente, esta se vuelve a dividir en tres componentes. La balanza comercial, que sencillamente son las entradas y salidas de bienes del país. Es decir, hablamos de impo y expo de mercancías. Este puede estar en superávit o déficit. Cuando tenemos más exportaciones, significa que hay más ingreso de capital al país. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo. Cuando hay más importaciones, significa que estamos comprando, por ende, el flujo del dinero está saliendo del país. Lo ideal sería tener más exportaciones que importaciones para poder contar con más dinero en el país. La balanza de servicios, pues igual recoge los servicios que los residentes de un país han realizado en otros y viceversa. Y la balanza de rentas, bueno, aquí vamos a recoger la remuneración que un país hace en cuanto a factor productivo, en trabajo y capital, que participa en sus procesos de producción, pero que no es parte del mismo país. También tenemos la balanza de transferencias, que va a recoger todas aquellas operaciones que realiza un país con el exterior. Por ejemplo, las remesas y las donaciones, que sería cuando, por decir, las personas que viven en el extranjero mandan dinero a sus familiares que están dentro del país, pues ese dinero también se tiene que registrar, porque es una entrada de dinero. Entonces, como hablábamos hace rato, hay tres elementos importantes a considerar, que son las exportaciones, que en una balanza se identifica como X,
y las importaciones que se identifican como M. Entonces, como exportaciones tenemos que es el valor del bien y servicio que se va a producir en un país y que se vende al extranjero. Y por la importación es el valor del bien y servicio que se produce en el extranjero y que nosotros como país lo compramos, es decir, que el extranjero nos los vende. Y por último, pues tenemos que una exportación neta o el saldo neto para la balanza comercial va a ser exportaciones menos importaciones. Este nos puede dar un superávit comercial, que sería lo ideal porque tendríamos más exportaciones que importaciones, o igual nos puede dar un déficit comercial, que es cuando tenemos más importaciones que exportaciones. Aquí tenemos que la balanza de transacciones en una cuenta corriente se puede identificar como esto. Los ingresos que serían, pues pueden ser por exportaciones, venta de servicios o por transferencias que se realicen, porque hay que recordar que estas transferencias, aun cuando no son producción del país, es dinero que entra del extranjero hacia México. Por ende, tenemos el total de un ingreso corriente. ¿Y los egresos qué serían? Pues el pago de importaciones, que sería el pago de los bienes que México está comprando, el pago de los servicios que realiza o igual egresos por transferencias, que tendríamos un total de egresos corrientes y la resta de estos ingresos menos egresos nos da el saldo en cuenta corriente, que sería un superávit o un déficit. Como el segundo elemento de la balanza de pagos es la cuenta de capital. Y en la cuenta de capital contamos con otros elementos. El primero de ellos es la transferencia de capital. Que estas transferencias, al igual como hablamos hace rato como las corrientes, las operaciones con el exterior son hechas a título gratuito, es decir, como una remesa que en realidad no había un intercambio de nada, de ningún bien o ningún servicio, pues al igual aquí, son hechas a título gratuito. Después tenemos la adquisición y disposición de activos inmateriales no producidos, que esto se registraría en la compraventa de activos intangibles no producidos. ¿Qué tipo de intangibles estamos hablando? Bueno, pues serían las patentes, los derechos de autor, marcas registradas, las concesiones, etc. Posteriormente tenemos la cuenta financiera, que cuenta con varios elementos. Una de ellas son las inversiones directas. ¿Por qué? Porque cuando empresas o países hacen inversiones en el país, pues de igual manera estamos hablando de dinero, transacciones económicas y monetarias que se tienen que registrar y pueden beneficiar a final de cuentas al país. También tenemos inversiones de cartera u otro tipo de inversiones. Posteriormente son los derivados financieros, que bueno, son todos aquellos futuros financieros, tales como los warrants, igual con preventas de divisas. También podríamos tomar en cuenta aquí lo que es el oro, acuerdos de tipos de interés futuro, etcétera, ¿no? Después la variación de reservas, que son todas aquellas variaciones de los activos financieros, entrada y salida de divisas. Aquí también tomaríamos en cuenta los tipos de cambio y errores y omisiones, que son todos aquellos ajustes que se podrían realizar con la finalidad de que la balanza de pagos siempre esté cuadrando. En sí, aquí tenemos un resumen de la estructura de la balanza de pagos. Tenemos que la balanza de pagos se divide en tres elementos importantes: la balanza por cuenta corriente, la de capital y la financiera. La cuenta corriente se divide en balanza comercial, que hablábamos que eran también IMPU y EXPO, de servicios, rentas, transferencias corrientes. Estos igual, tenemos un ingreso, tenemos gastos, hacemos la resta y nos da un saldo. Después tenemos lo que es la balanza de capital y la balanza financiera, que hablábamos de inversiones directas, inversiones de cartera, otro tipo de inversiones, derivados financieros. Y pues igual aquí la variación neta de los pasivos y de los activos nos va a dar un saldo. Todo esto que tiene que ver con el tipo de cambio. Bueno, todo este tipo de transacciones
van a ayudar a empoderar a lo que es la moneda del país, o igual poderse depreciar en el caso de lo que es el peso mexicano, que se deprecia a comparación de otras monedas. Además de que hay que recordar que siempre en la balanza de pagos es con el fin de poder compararlo con el resto de los países del mundo. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? Es el valor de la moneda de un país en comparación con la otra de otro país. Creo que es muy claro saber un ejemplo práctico, es decir, un dólar puede costar 20 pesos, una libra de británica puede costar 27 pesos, el euro puede costar 25 pesos. Entonces, aquí estamos comparando el valor de una moneda hacia la otra, que obviamente esto va a repercutir en la balanza de pagos por todas aquellas deudas o pagos que se necesitan realizar. ¿Qué beneficios vamos a tener al poder tener una lectura correcta con la balanza de pagos? Es sencillo. Al momento de que nosotros sepamos interpretar la balanza de pagos, todos sus números, saber cuando estamos en déficit o en superávit, bueno, vamos a poder interpretar y leer la situación del país y de aquel desempeño comercial que se esté realizando o financiero del sector externo de una economía. ¿Por qué externo? Porque volvemos a lo mismo, lo vamos a estar comparando con otros países. Este va a influir mucho en el tipo de decisiones que el país puede estar tomando. Decisiones tales como políticos o económicos, aquellas que estén vinculadas o relacionadas con lo que es el comercio exterior y las finanzas internacionales. Poder hacer un análisis de las políticas macroeconómicas, porque cuando hablamos de la balanza de pagos ya estamos hablando de macroeconomía, para así poder preservar el equilibrio externo con la economía nacional, al igual que podamos determinar el efecto posterior de todas aquellas decisiones que se hayan tomado, medidas con acontecimientos económicos, ya sea decisiones internas que se hayan tomado o decisiones a nivel internacional, y pues ver cuáles son las repercusiones. Bueno, esto ha sido lo que es la explicación de la balanza de pagos. Espero haya quedado claro y nos vemos luego.